Mi nombre es Alejandro Alvarado García, estudiante de Químico-Farmacobiología en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP, y les voy a presentar el tema de las fórmulas químicas. Los químicos utilizan las fórmulas químicas para expresar la composición de moléculas y compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Esto para que no sea necesario escribir el nombre completo del compuesto y poder identificarlo de una manera más fácil. Dentro de las fórmulas químicas tenemos dos ramas, por así decirlo. Tenemos la empírica y la molecular. La fórmula molecular nos hace referencia al número exacto de átomos presentes de cada elemento en la unidad más pequeña de una sustancia. En otras palabras, podríamos decir que es únicamente como si escribiéramos un átomo de esa molécula. Para escribir este tipo de fórmulas debemos de tener en cuenta los tres elementos más importantes de esta, que son los paréntesis, los elementos obviamente y el subíndice. Los paréntesis son usados para poder separarlas en caso de que estén varias fórmulas moleculares escritas de manera seguida o de manera consecutiva. El elemento es claramente para distinguir los elementos que están presentes en dicha molécula, y el subíndice indica la cantidad de elementos presentes en esta molécula. Es decir, en el ejemplo que tenemos aquí, es una molécula de agua y nos dice que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el caso del oxígeno o de los átomos que tengan subíndice 1, no es necesario escribirlo, tal cual hacemos como en las matemáticas al tener exponentes con número 1. Dentro de este mismo tipo de fórmula tenemos modelos moleculares, los que son las fórmulas estructurales y moleculares, el modelo de esferas y barras y el modelo espacial. Las fórmulas son usualmente hechas a mano hechas a mano. La fórmula estructural es la estructura que podemos ver arriba, donde describimos cada uno de los átomos presentes en esa molécula con sus respectivos enlaces. En este caso estamos hablando del butano en los 3 ejemplos de imagen. Debajo de la fórmula estructural tenemos la fórmula molecular, tal cual mencionábamos hace unos instantes. El siguiente ejemplo son los de esferas y barras, donde todos los átomos están representados con esferas de cualquier material que se nos pueda ocurrir o realizadas en simulación a computadora mediante los programas especializados, donde cada átomo tiene un color específico, están unidos mediante palitos que fungen como enlaces, y el átomo de hidrógeno es el único que se va a distinguir del resto por tener un tamaño menor, ya que es el átomo más pequeño al tener solamente un protón y un electrón. Y en el modelo espacial tenemos todos los átomos, las mismas características que el modelo de esferas y barras. Sin embargo, en este caso no van a estar unidos por estos pequeños tubitos simulando enlaces, sino van a estar unidos entre sí. Los átomos van a estar literalmente pegados entre ellos, no van a existir enlaces visuales, por así decirlo. Tenemos igualmente la fórmula empírica, donde este tipo de fórmula señala los elementos presentes en un compuesto y la relación mínima en números enteros entre sus átomos. Es decir, al tener una fórmula molecular, debemos de reducir al mínimo los subíndices de cada uno de los átomos presentes en esta molécula. En este caso tenemos lo que es la hidracina, un combustible utilizado para cohetes. Podemos ver mediante su fórmula molecular que se encuentran 2 átomos de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Al reducirlo a su fórmula empírica, lo que hicimos únicamente fue reducir los subíndices, es decir, en este caso sacarles mitad, teniendo un átomo de nitrógeno con 2 de hidrógeno, lo que nos da una relación de 1:2 entre sus átomos de nitrógeno e hidrógeno respectivamente. Ahora procederemos a hacer 2 ejemplos para la determinación de fórmula empírica y fórmula molecular, en este caso concreto. El primer ejemplo nos dice: obtén la fórmula empírica si se tiene sodio, azufre y oxígeno en las siguientes proporciones respectivamente: 32.4%, 22.6% y 45.1%. Lo que queremos inicialmente es poner los símbolos de los elementos, es decir, el sodio, azufre y oxígeno, para posteriormente hacer la división de los porcentajes dados en el problema entre el peso molecular de cada átomo. Este lo podemos encontrar en la tabla periódica y tomamos los valores enteros que estén mencionados.
Posterior a la obtención de esos resultados, tendremos que dividir cada uno de ellos entre el menor valor obtenido. En este caso, obtuvimos el valor de 0.706 del azufre, por lo que pasaremos a dividir todos entre ese mismo número, dándonos un resultado de 1.99 en el caso del sodio, que redondeamos a 2, 1 en el caso del azufre y 3.99 en el caso del oxígeno, que terminamos redondeando a 4. Finalmente, esos números tendremos que escribirlos en los subíndices de cada uno de los elementos, dándonos así 2 átomos de sodio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Recuerden que el 1 no es necesario escribirlo en los subíndices, ya que es totalmente irrelevante. Ahora pasaremos al segundo problema. Este nos dice: obtén la fórmula molecular y empírica con 37.8% de carbono, 6.3% de hidrógeno y 55.8% de cloro, con una masa total de 127 gramos. Lo primero que debemos hacer es obtener la fórmula empírica del compuesto dado. Esto, como en el ejemplo anterior, debemos de dividir los porcentajes mencionados sobre el peso molecular de cada átomo. En el caso del carbono, su peso molecular es de 12, el hidrógeno tiene el valor de 1 y en el cloro 35.5, dándonos así un resultado de 3.15 para el carbono, 6.3 para el hidrógeno y 1.571 para el cloro. Y como fue en el ejemplo anterior, todos los vamos a dividir entre el número menor obtenido, es decir, 1.571, dándonos así un valor de 2 para el carbono, 4 para el hidrógeno y 1 para el cloro, teniendo una fórmula empírica de 2 carbonos, 4 hidrógenos y 1 cloro. Luego de eso, lo que haremos es obtener el peso molecular del compuesto. Es decir, tendremos que sacar el peso de cada elemento en gramos y sumarlos todos para obtener esa masa molecular. Tenemos 24 gramos de carbono, 4 de hidrógeno y 35.5 de cloro, dándonos una masa molecular de 63.5 gramos. Posteriormente pasaremos a dividir la masa del problema sobre la masa molecular del compuesto. En este caso, 127 gramos sobre 63.5 gramos, dándonos un resultado de 2. Finalmente, lo que haremos es multiplicar ese 2 por los subíndices del compuesto, obtenidos en la fórmula empírica. Es decir, multiplicaremos el 2 por 2 átomos de carbono, por los 2 de hidrógeno y por el átomo de cloro. Danos así un compuesto final de 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 cloros. Este compuesto en específico se llama 1,4 diclorobutano.